Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, hoy hablaremos de Josué, un tipo que para muchos es el primer juez de Israel, además de ser el consentido de Dios, el discípulo preferido de Moisés. O sea, no hablaremos de cualquier hijo de vecino, ni de alguien perteneciente a la chancla popular, lo que se conoce coloquialmente como la perrada. No, señoras y señores, este tipo era un influyente, un individuo con poder, presentado como el único que partió de Egipto y que logró entrar gloriosamente a la tierra prometida, un guerrero extraordinario y devoto de Dios, un claro ejemplo de lo que Dios desea en un siervo: obediencia, fe y poco entendimiento. Este tal Josué era tan amado por Dios que hasta tenía la potestad, llámese superpoder, claro, con el amparo de Dios, de modificar a voluntad todas las leyes de la física y de la naturaleza para cumplir sus propios caprichos. Y por supuesto, los de ese Dios egocéntrico y berrinchudo. Pero antes de conocer las aventuras de este personaje, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También reiterarles la invitación para que se integren al espectacular grupo de Facebook. Ahí en la descripción les dejo la liga para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Josué, entre otras curiosidades, fue capaz de dominar él solito las poderosas leyes de la acústica. Solo hay que recordar cómo tumbó las murallas de Jericó usando solo el sonido de los cuernos. Dominaba tanto este truco acústico que era capaz de seleccionar los pedazos de muro que él no quería que se cayeran con el ruido. El superpoderoso Josué también controlaba las leyes de la hidráulica y conocía perfectamente la mecánica de los fluidos. Esto lo sabemos porque, imitando a su creador y protector, detuvo el caudal del río Jordán para poder atravesarlo. Pero su mayor proeza, la cual le valió la admiración de todos y la envidia de muchos, fue sin duda alguna el modificar las leyes de la gravitación universal al detener la rotación de la Tierra por un día. Perdón, me equivoqué. No detuvo a la frágil Tierra, Josué se aventó la puntada magistral de detener al mismísimo Sol. Sí, como lo oyen. Precisamente de este caso les voy a platicar y también analizaremos la imposibilidad de que un ser humano, en este caso muy probablemente ficticio, sea capaz de realizar semejante proeza, aun contando con la gran ayuda de algún nuevo dios del desierto. Para saber exactamente de lo que estamos hablando, tenemos otra vez que recurrir a la Biblia, puesto que ustedes comprenderán que no existe registro alguno de que algo como un sol detenido haya ocurrido nunca, ¿verdad? Así pues, vamos a divertirnos un poco con este absurdo relato y que podemos encontrar precisamente en el libro que lleva el nombre del protagonista de este extraño fenómeno astronómico: Josué. Pero antes un poco de contexto. Después de la derrota de Jai, 5 reyes de Canaán unieron sus fuerzas para atacar la ciudad de Gabaón por aliarse con los israelitas. Al oír de este intento, Josué y sus hombres, armados hasta los dientes, se fueron de volada y en la noche desde Gilgal hasta Gabaón, donde con la ayuda de Dios comenzaron a partirle el hocico a cuanto enemigo se les atravesaba. Y así dice la Biblia. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró. Bueno, para hacerles un pequeño resumen de esta historia, va más o menos así, miren. Josué, con la finalidad de ganar una batalla y romperle los huesos a sus enemigos, le pide al amoroso Dios que detenga al sol y a la luna. Y Dios, obedeciendo de inmediato, lo hace. Yo puedo pensar que la intención de esta petición era la de tener más luz para poder ver bien a quienes asesinaba en la batalla, ¿no? Ya que sabemos que es muy complicado andar reventando gente en la noche sin un foquito, ¿verdad? Ya que puede pasar que te andes rompiendo el hocico con tus propios soldados.
Lo primero que notamos de forma inmediata es lo poco que Dios y sus siervos, en este caso el idiota de Josué, entienden sobre el funcionamiento de los movimientos de la Tierra y el Sol, ya que es notorio que para este Dios y para la Biblia en sí, la Tierra está quietecita mientras que es el Sol el que se mueve alrededor de ella. Esta es precisamente una idea que poseían las mayorías de las culturas del pasado, una Tierra plana y el resto de los pequeños astros girando alrededor de ella. Solo unos muy pocos e inteligentes individuos conocían la realidad. Dios, Josué y la Biblia tenían muy claro esta falsa concepción de la arquitectura estelar. Por decirlo llanamente, no tenían ni la más peregrina idea de cómo es que funciona el universo. Esto podía justificarse en Josué, ¿no? Que era solo un guerrero, con influencia, sí, pero un verdadero imbécil. Pero este error es imperdonable en el Dios que supuestamente creó ese universo que vemos no entiende. ¿Dónde carajos está la perfecta sabiduría de Dios cuando en su inspirado libro permite errores de esa naturaleza? Cuando Josué le pidió a Dios que le detuviera un ratito al sol, Dios debió haberle respondido con un golpe en la nuca a Josué mientras le gritaba: ¡Pendejo! ¡No seas idiota! Es la tierra la que se mueve, no el sol. Si Dios y la Biblia tienen esta idea tan equivocada en algo que hasta un niño sabe hoy en día, ¿cómo podemos confiar en el resto de la Biblia? ¿Cómo obedecer lo que este Dios nos exige cuando ni siquiera sabe que es la tierra la que se mueve? A ver, vamos a suponer por un momento que Dios detuvo a la tierra por un día y que lo que está escrito en la Biblia es solo una confusión por parte del escritor, quien quiera que haya sido. Desde el punto de vista de la física, es imposible que un hecho como el que se nos describe en ese librito pueda haber ocurrido. Lo primero que hubiera pasado, así de plano, es la violación descarada de la primera ley de la termodinámica, que nos dice así: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ustedes que me están viendo deben entender que la Tierra utiliza una enorme cantidad de energía para girar constantemente día a día, tal y como lo ha hecho desde hace miles de millones de años. Si la Tierra se detuviera, así de sopetón como lo indica la Biblia, toda esa energía que utiliza para hacer su divertido movimiento de rotación se debe transformar de alguna manera, y esta es generalmente en forma de calor. Esto es simplemente un mecanismo de conservación de energía, de manera que nuestro planeta podría fundirse en una gigantesca bola de magma incandescente al frenar como taxista. Sin embargo, la energía necesaria para detener la rotación de la Tierra, de acuerdo al periodo que nos indica la Biblia, que fue de 24 horas, no sería suficiente para provocar la fusión del planeta, aunque tal aportación energética sí va a traducirse en un incremento de la temperatura perfectamente apreciable. El agua de los océanos alcanzaría el punto de ebullición, fenómeno que no ocurrió, pero que los religiosos se pasan por el meritito Arco del Triunfo. Y claro, también está este pequeño detalle de la inercia, ¿no? Al detenerse la Tierra de sopetón, todos los objetos que están sobre ella, nosotros incluidos, conservaríamos ese movimiento inercial. Solo como dato curioso, recordemos que la Tierra gira a una velocidad de 1670 kilómetros por hora. Imagínense ustedes viajando en un vehículo a esa espantosa velocidad y que de pronto el vehículo se detenga como lo hace un autobús urbano, es decir, sin avisar. ¿Han sentido eso? Claro, todos lo hemos sentido. Acabas todo sangoloteado y sentado en las piernas del conductor. En este caso en particular, seguiríamos moviéndonos a esa velocidad, por lo que con mucha gracia abandonaríamos el planeta para continuar con nuestro hermoso viaje espacial. Desgraciadamente no podríamos ver el paisaje, puesto que a esa velocidad lo que pasa es que ya no estás en condiciones de ver nada, ¿verdad? La única manera de que teóricamente pudiera ocurrir esta detención sin que afectara de manera notable a las estructuras terrestres, es a través de una desaceleración gradual. Y eso, amigos, toma un tiempo enorme. Recordemos que la Biblia nos dice que el frenón fue inmediato y no poco a poco. Pero hay otro asunto, queridos religiosos. El gran problema no es detener la Tierra. Lo realmente difícil sería lo contrario, que la Tierra volviera a girar a una velocidad de giro idéntica. Y claro, el hacer esto es prácticamente imposible debido a la falta de energía necesaria para hacerlo. Hay una ley física que explica esto. Es la muy simpática ley de la conservación del movimiento angular, que Dios ni entiende ni sabe nada de ella. Pero lo que más le da en la meritita madre a esta historia de Josué y el Sol no son precisamente estos insignificantes detallitos en cuanto a la física y termodinámica, sino la total ausencia de datos históricos. No hay ni existe ningún registro en otras culturas que hayan sido testigos de este insólito fenómeno astronómico.
Recordemos que en esa época existían sociedades que basaban su vida en los cálculos astronómicos y que literalmente se la pasaban viendo al cielo. Si la Tierra se hubiera detenido por un periodo de 24 horas, estos individuos lo hubieran notado. ¿No todos los días pasa una cosa así? Pues no hay absolutamente nada. Al parecer, al único individuo que se le paró el planeta fue a Josué. Y el único libro lo suficientemente alucinado y con lectores idiotas que se tragan esta historia es la Biblia. Yo comprendo perfectamente que para que el creyente cristiano pueda tener fe, pues debe creer y confiar en algunos milagros y hechos inexplicables. De eso alimenta su fe, su creencia y su esperanza. Pero vamos, el pretender que este cuento en particular pueda ser verídico y creíble, pues se sale de todas las reglas de la razón y del sentido común. Y claro, pues los religiosos tratando de justificar esto, que a todas luces es inexplicable, caen en las mismas tarugadas de siempre, que se debe entender que el texto está escrito en sentido figurado, que está mal traducido, que es una historia que debe uno interpretar en el contexto histórico en el que fue escrito, O de plano que no sabemos leer. Para los creyentes existe una regla fundamental de la interpretación y es que se debe considerar un pasaje como literal hasta que se pruebe que es figurativo. En este caso en particular, en ningún momento se insinúa siquiera que no fue algo aparente. En el libro de Josué 10, simplemente tiene el aspecto de una narración histórica. El texto dice claramente esto, miren. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Algunos expertos en la materia toman el lenguaje figurativamente y adjuntan una explicación puramente naturalista. Donald Patton y sus colegas creen que el planeta Marte pasó por la Tierra en una órbita inusualmente cercana que causó que la Tierra se inclinara sobre su eje. Esto haría que el Sol permaneciera en el cielo de Israel más tiempo de lo normal. Pero como siempre pasa en estos casos, de este argumento no hay absolutamente ninguna evidencia. Y no es más que un mal viaje de mota de estos pseudocientíficos. Otros que seguramente fumaron de lo mismo, dicen que lo que ocurrió fue un milagro local. Por lo que los rayos del sol pueden haber sido refractados milagrosamente para dar una apariencia de iluminación diurna en Palestina, cuando en realidad el sol ya había desaparecido por el horizonte. En este caso, la respuesta de milagros locales es tan cuestionable como la del milagro literal. Y tampoco hay la más mínima evidencia sobre esto. Otros, los más atarantados, toman esta historia de forma literal y aceptan que el sol fue realmente detenido milagrosamente. Existe un idiota de nombre Henry Morris que explica que esto pudo implicar algo más espectacular, ya que el relato dice que también la luna se detuvo. Él asegura que puede ser que todo el sistema solar se haya detenido por un día, suspendiendo simplemente todas sus posiciones y movimientos relativos. Se ve que el pastito vacilador estaba de oferta por donde vive este animal. Para el religioso promedio, la respuesta es que efectivamente fue un milagro, ya que Dios es todopoderoso y este milagro confirmaría su divinidad. En pocas palabras, Dios es el creador y dueño del mundo y del universo y puede hacer lo que se le pegue la gana con él. En pocas palabras, y desde el punto de vista cristiano, la explicación de todos estos milagros es que Dios puede hacerlo todo. Y no solo eso, sino que hace lo que le da la gana y se pasa las leyes físicas y naturales por sus divinos huevos. Pues para eso es Dios, ¿no? Faltaba más. Siendo así, con esta respuesta, pues los creyentes pueden responder a todas las dudas y preguntas sobre las cosas asombrosas y milagrosas que nos muestra la Biblia. ¿Para qué se preocupa uno? ¿Para qué estudiar e investigar? ¿Para qué dudar? Los cristianos tienen dos respuestas que ellos consideran exactas y perfectas para contestar a todas esas preguntas. Los caminos de Dios son misteriosos. Dios es todopoderoso y puede hacer los milagros que Él quiera. Amigos, imagínense, solo por un instante, que viviéramos en un mundo en el cual una sociedad basara su entendimiento de las cosas en un razonamiento tan idiota como este. ¿Les gustaría vivir en un mundo así? Yo no. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que haya sido de tu utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.